Buenas noches, mi nombre es Walter Eduardo Rodríguez Aguilar, estudio la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software. Esta es la actividad complementaria de la asignatura Métodos y Modelos de Desarrollo de Software, a cargo de la ingeniero Mónica Flores López. Como primer punto vamos a realizar algunas definiciones, que era lo que tendríamos que investigar, y para empezar vamos a definir lo que es el UML o lenguaje unificado de modelado. El lenguaje unificado de modelado se basa en diagramas para especificación, visualización, construcción y documentación de cualquier sistema complejo. Aunque nosotros nos concentraremos en el caso específico de sistemas de software. El UML también es utilizado habitualmente en el modelado de los procesos de negocios de algunas organizaciones. Por ejemplo, se puede hacer un modelo de cómo funciona o cómo se desarrolla la labor diaria de un departamento en específico, pues en este caso suponiendo un departamento de compras de determinada empresa. Ahora bien, vamos a definir qué es un objeto. El objeto, en el paradigma de programación orientada a objetos, un objeto se define como la unidad en el tiempo de ejecución que realiza las tareas de un programa. También a un nivel más básico se define como instancia de una clase. Estos objetos interactúan unos con otros en contraposición a la visión tradicional en la cual un programa es una colección de subrutinas. Vamos a ver lo que es la abstracción. La abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan. En programación, el término se refiere al énfasis en el que qué se hace más que en el cómo lo hace. Características de la caja negra. El común denominador de la evolución de los lenguajes de programación, desde los clásicos o imperativos hasta los orientados a objetos, ha sido el nivel de abstracción del que cada uno de ellos conlleva. Muy bien, ahora definiremos las clases de objetos. Las clases de objetos nos dice que es una cosa tangible, algo que se puede aprender intelectualmente o algo hacia lo que se puede dirigir una acción o pensamiento. Un objeto representa un ítem individual e identificable, o una entidad real o abstracta, con un papel definido por el dominio del problema. Un objeto normalmente tiene un estado, un comportamiento y una identidad. Ahora hablaremos de lo que es la herencia. En programación orientada a objetos, la herencia es el mecanismo fundamental para implementar la reutilización y extensibilidad del software. A través de ella, los diseñadores pueden construir nuevas clases partiendo de una jerarquía de clases ya existente, comprobadas y verificadas, evitando con ello el rediseño, la modificación y verificación de la parte ya implementada. Ahora veremos las clases. Las clases en la descripción es la descripción de un conjunto de objetos similares. Consta de métodos y de datos que resumen las características comunes de dicho conjunto. En un lenguaje de programación orientada a objetos se puede definir muchos objetos en la misma clase y en la misma forma que en la vida real. Aquí nos pone un ejemplo, haríamos galletas como objeto, con el mismo molde, clase, solo que para entender mejor, cada galleta tendría igual forma, pero es posible que tenga distinto sabor, textura, olor, color, etc. Y en la imagen podemos observar unas clases, en este caso la clase vehículo, moto y coche. Ahora vamos a ver lo que es el polimorfismo. En programación orientada a objetos, el polimorfismo se refiere a la capacidad para que varias clases derivadas de una antecesora utilicen un mismo método de forma diferente. Es decir, que se crea un método y se vuelve a utilizar nada más que
con operaciones distintas. Por ejemplo, podemos crear dos clases distintas, pez y ave, que heredan la superclase animal. La clase animal tiene el método abstracto mover, que se implementa de forma distinta a cada una de las subclases, peces y aves, que se mueven de forma distinta. En el ejemplo que tenemos en pantalla podemos observar que existe una clase principal que se llama transporte. A su vez, para transportarse, existen diferentes maneras. Podríamos utilizar un avión, podríamos utilizar un coche o utilizar en este caso un caballo. Ok, vamos a presentar los siguientes diagramas de UML, la definición, el propósito y un ejemplo de aplicación. En primer plano contemplamos lo que es un diagrama de clases. El diagrama de clases es una herramienta para comunicar el diseño de un programa que se crea para orientar objetos y que permite modelar las relaciones entre diferentes entidades. Su objetivo principal sería diseñar y analizar un sistema. Su propósito, buscar una solución ideal para el problema planteado. Tenemos un ejemplo de las clases. En este caso, la clase animal tiene, podríamos decir, tres subclases: pez, perro y gato. Vamos con el diagrama de objetos. Un diagrama de objetos UML representa una instancia específica de un diagrama de clases en un momento determinado en el tiempo, y cuando se le representa visualmente verá muchísimas similitudes con el diagrama de clases. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un diagrama de objetos. Okay. Diagrama de caso de uso. Un caso de uso de una descripción de las acciones de un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. Esta es una herramienta valiosa, dado que es una técnica de aciertos y de errores para obtener los requerimientos del sistema, justamente desde el punto de vista del usuario. Normalmente, entrando a lo que es la explicación de la imagen, normalmente nosotros contemplamos que un caso de uso se divide en dos partes importantes, que son los actores y los casos de uso. Diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia muestran la forma en que un grupo de objetos se comunican, interactúan entre sí a lo largo del tiempo. Como podemos observar en la imagen, vemos los objetos, objeto 1, objeto 2, objeto 3, y vemos la línea del tiempo. Es decir, en la línea del tiempo vamos a indicar el momento en que se relacionen los objetos. El diagrama de colaboración. El diagrama de colaboración describe el comportamiento dinámico del sistema de información mostrando cómo interactúan los objetos entre sí. Tenemos un ejemplo y nos va indicando la forma en que interactúa y está numerada. Normalmente ese es el procedimiento que se sigue. El diagrama de estado, muestra la secuencia de estados por los que pasa bien un caso de uso, un diagrama a lo largo de su vida o bien todo el sistema. El diagrama de actividades es un diagrama de flujo de procesos o multiproceso que se usa para modelar el comportamiento del sistema. Es decir, va a llevar una secuencia como vemos en la imagen. Diagrama de componentes. Los diagramas de componentes ilustran las piezas del software, controladores, embedidos, etc. El diagrama de despliegue son los complementos de los diagramas de componentes que unidos proveen la vista de implementación del sistema. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente punto, que son lo que es el RUP, el proceso unificado racional. El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino es un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidad de cada organización. También se conoce con el nombre al software desarrollado de Rational. Hay propiedades hoy
es propiedad de IBM, el cual incluye información entrelazada de diversos artefactos y descripciones de las diversas actividades. En la imagen podemos observar cómo se compone el RUP, que es por inicio, elaboración, construcción y transición, que veremos más adelante. Los principios. Cuenta con varios principios. El primero es adaptar el proceso. Y dice que el proceso deberá adaptarse a las necesidades del cliente, ya que es muy importante interactuar con él. Equilibrar las prioridades. Los requisitos de los diversos participantes pueden ser diferentes, contradictorios o disputarse recursos limitados. Demostrar valor interactivamente. Los proyectos se entregan, aunque sea de un modo interno, en etapas iteradas. Otro principio es la colaboración entre equipos. El desarrollo de software no lo hace únicamente una persona, sino múltiples equipos. Elevar el nivel de abstracción. Este principio dominante motiva el uso de conceptos reutilizables tales como patrones de software, lenguajes 4GL o marcos de referencia o los frameworks, por el nombre de algunos. El otro principio sería enfocarse en la calidad. El control de calidad no debe realizarse al final de cada iteración, sino en todos los aspectos de la producción. Vamos a hablar ahora de las fases. Como habíamos visto anteriormente, se compone de 4 fases: la fase de inicio, fase de elaboración, fase de desarrollo y fase de cierre. La fase de inicio tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto con los patrocinadores, identificando los riesgos asociados al proyecto. La fase de elaboración es donde se seleccionan los casos de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema. La fase de desarrollo tiene como propósito completar la funcionalidad del sistema. La fase de cierre tiene como propósito asegurar que el software esté disponible para los usuarios finales. Muy bien, ahora vamos a ver los modelos para el desarrollo de software, los modelos de diseño, que contemplan modelo de repositorio, modelo de servidores. El modelo de repositorio permite el almacenamiento de la información en diferentes sistemas, es decir, muchos subsistemas intercambian datos. En el modelo de repositorios, el más comúnmente utilizado, como podemos observar en la imagen, pues es un repositorio principal, es donde se están almacenando todos los datos. El modelo cliente-servidor. El modelo cliente-servidor está diseñado especialmente para repartirse las tareas entre las tareas de los proveedores y de recursos o servicios. En esta arquitectura, el cliente suele ser las estaciones de trabajo que solicitan varios servicios al servidor. Podemos observar en la imagen un servidor, se conecta por medio de internet y todos estos serían los clientes. El modelo de capas. El modelo de capas, modelo de desarrollo de software en el que el objetivo primordial es la separación o desacoplamiento de las partes que componen un sistema. Podemos observar aquí un modelo de capas. Aquí tiene un usuario, capa de presentación, capa de reglas de negocios, etc. El modelo, ahora entraríamos a los modelos de desarrollo. En este caso, modelos en cascada o tradicional. Este modelo en el cual se ordena rigurosamente las etapas del desarrollo de software. De estas se obtiene que el inicio de una etapa de desarrollo debe esperar el fin de la etapa anterior. Si vemos la imagen, primero va a requisitos, tendría que terminar requisitos para entrar diseño, y así sucesivamente hasta llegar a mantenimiento. El modelo evolutivo permite desarrollar versiones cada vez más completas y complejas hasta llegar al objetivo final deseado. Incluso evolucionar más allá durante la fase de operación. Vamos con el modelo de prototipos.
El modelo de prototipos pertenece a los modelos evolutivos, en el cual el prototipo debe ser construido rápidamente y con la utilización de escasa de recursos. El prototipo es construido para mostrárselo al cliente, obtener críticas y retroalimentación. Ok, vamos con el modelo en espiral. El modelo en espiral es el modelo en el cual las actividades se desarrollan en espiral. Esta actividad se realiza conforme van seleccionando de acuerdo al análisis de riesgos. En cada iteración de este modelo se deberán tomar en cuenta los objetivos, las alternativas que se deberán de tomar de acuerdo a las características son la experiencia personal, requisitos a cumplir, las formas de gestión, sistemas, entre otros. Pues aquí en la imagen está cómo se va desarrollando el modelo en espiral. Ok, seguimos con modelos para el desarrollo de sistemas. Vamos a hablar ahora de los modelos estructurados. Y como primer punto tenemos el modelado de datos. El modelado de datos es un conjunto de herramientas conceptuales para describir datos, sus relaciones, significado, sus restricciones de consistencias. El modelado de dominio es uno de los artefactos más importantes que se crean durante el análisis orientado a objetos. El diccionario de datos, diseño en donde se especifican y describen entidades, datos, conceptos del proyecto que se está desarrollando. Vamos ahora con modelo de interfaces. Está orientado para el diseño de interfaces del proyecto con el usuario. Los principales objetivos: apoyar los aspectos de diseño de interfaces. Las ventajas: evitar errores de usuarios, flexibilidad, interacción rápida. Modelo de requisitos. Su representación es en base a 3 modelos más, que son los modelos de caso de uso. Vamos ahora al modelo de objetos. El modelo de objetos es un diagrama de objetos, o también llamado grafo, cuyos nodos son clases de objetos y cuyos arcos son relacionados entre las clases. Vamos ahora con los modelos orientados a objetos, en el cual encontramos el modelo de herencia y nos dice que los objetos más especializados heredan atributos y servicios. Estos objetos tienen sus propios atributos. Vamos ahora con el modelo de agregación de herencia, modelo que ayuda para representar gráficamente cuando una clase está conformada por otras clases. Como conclusión, realizar un repaso general de toda la información nos permitió analizar cada uno de los temas tocados en el transcurso de la elaboración de cada actividad, pero a la vez analizamos diferentes temas que no vimos a fondo, y como siempre es importante conocerlos para tener una mejor base para el desarrollo de software. Además, también definimos nuevamente algunos conceptos de UML, así como los objetos, la abstracción, herencia, entre otros. Esto nos permitió realizar un repaso preciso de temas que no es la primera vez que analizamos, ya que en diferentes asignaturas podemos encontrar temas similares. Podemos decir que desarrollar esta actividad tuvo cierta complejidad, ya que no es fácil recabar información de sitios que sean confiables y sobre todo analizar cada tema para reforzar los conceptos. Estas son las bibliografías utilizadas y fin de la presentación. Agradezco por su atención. Feliz noche.